Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Ya, ahora sí. Chiquillos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos súper buenas tardes. Estoy viendo que hay gente en el chat, las estoy viendo. Así que sean todos ustedes súper bienvenidos. Díganme, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Hay algún detalle técnico tal vez que tengamos que arreglar? Ustedes son los copilotos aquí, ustedes son los que van indicando. Hay hartas personas en el chat, eso es súper bueno, súper bueno. Me dicen que hola, yo supongo que se me están diciendo que hola porque se escucha bien. Hola Víctor, hola Camilo, hola Camila, perdón, hola David. Víctor siempre está en clases, es nuestro habitual. Sí, se escucha bien, ya. Melanie me dice que se escucha bien, entonces partimos la clase del día de hoy. Recuerden que estamos en clases de puntaje NEM, puntaje para subir, ¿cierto? Aquellas notitas que tal vez están un poquito deficientes en lo que es el año último, el año de cuarto medio, ¿cierto? El último año de la enseñanza media acá en Chile. La finalidad de este programa, como siempre lo decimos, es precisamente subir el NEM, las notas de enseñanza media, para ir ahí repasando algunas cosillas. También, pues, obviamente, les puede servir a todos aquellos que ya egresaron hace harto tiempo y que tal vez quieran repasar algunas cosas, recordar algunos elementos. Aquí vamos a hacer una especie de comerciales, ¿cierto? Que aquí estamos en puntaje NEM, no en puntaje nacional. Pero vamos a hacer una especie de comerciales. Y recuerden, chiquillos, el día de mañana es jueves 20, el DEMRE libera los ensayos oficiales para la PSU. Así que todos ustedes que quieran, estudiantes de cuarto medio y además aquellos que están aquí integrándose a nosotros, recuerden que todos esos ensayos ustedes los pueden descargar y realizarlos en su casa. Esos ensayos generalmente ya vienen con las alternativas, así que al final ya ustedes van a ver inmediatamente cuál fue su puntaje y en qué fallaron o en qué se equivocaron, ¿ya? Una vez dicho esto, entonces, partimos la clase del día de hoy. Se me perdió el cursor, como siempre. Ya, ahí está. Entonces, lo que vimos en la clase anterior comenzamos una nueva unidad y estuvimos viendo las diferencias entre texto literario, texto no literario y la aparición ahí de un texto que generalmente ya se ve en cuarto medio porque tiene características que a veces nos confunden un poco. Y este texto es el texto mixto. En relación al texto literario dijimos que tenía carácter estético, es decir, su función era impresionarnos de algún modo a nosotros como lectores. El vocabulario que utilizaba era selecto y utiliza muchos recursos lingüísticos también, esas llamadas figuras retóricas o figuras literarias, la metáfora, la hipérbole, la anáfora, la hiperbatón, etc. El objetivo que tiene este texto literario, como les decía, es generar un efecto estético en el receptor, es decir, que a nosotros como lectores, ¿cierto?, nos conmoviera de alguna manera, que nos llamara la atención. ¿Y cómo llamaba la atención? A través de la creación de mundos nuevos, a través del pacto de verosimilitud, un montón de cosas que vimos en la clase anterior. ¿Qué ejemplo teníamos de texto literario? Los ejemplos, las novelas, las leyendas, las poesías, los dramas, los cuentos y un montón de otros elementos. Dentro del texto no literario, al contrario del texto literario, decíamos que su carácter es informativo, busca informarnos. Y en él, como nos busca informar, trata de utilizar el lenguaje más adecuado, más correcto, sin darnos tanto espacio a la imaginación, ¿cierto? Y por eso utiliza los recursos referenciales, es decir, decir las cosas tal como son, utilizar el lenguaje denotativo. El objetivo que tiene es brindar información a nosotros como lectores, ¿cierto? Darnos a conocer lo más fehacientemente las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y como ejemplo encontrábamos las noticias, los artículos editoriales, las recetas, los manuales de instrucción, los mapas, etc. Y finalmente, el texto mixto, ¿cierto? Tenemos un texto que mezcla los dos elementos del texto literario y elementos del texto no literario, y por eso tiene ese nombre de texto mixto, es el texto llamado también híbrido. Su carácter es tanto de informativo como de opinión y también, ¿cierto?, genera algunos efectos estéticos a su haber. Utiliza tanto recursos lingüísticos como referenciales, juega un poco entre ambos mundos. El objetivo que tiene es dar cuenta de las opiniones del autor sobre un tema determinado. Y los ejemplos que encontrábamos de texto mixto eran las crónicas, los comentarios y los ensayos. ¿Por qué decíamos las crónicas y los comentarios?
precisamente porque a través de esos elementos el autor, ¿cierto? La persona que crea, por ejemplo, el comentario, un comentario de cine, por ejemplo, un comentario de crítica literaria. Decíamos, esa persona tiene que saber de lo que está hablando para poder criticar. Entonces, presenta tanto hechos como opiniones. Y esa es una de las diferencias que vimos entre estos tres tipos de textos. El texto literario, dentro de su propio mundo, ¿cierto? Dentro de toda su creación, de toda su verosimilitud, podríamos decir que presentaba hechos, pero siempre esos hechos dentro del mundo que se está narrando, se está contando. En el texto no literario priman también los hechos, es decir, aquellos elementos que son objetivos, que no varían, que son para todos iguales. Sin embargo, en el texto mixto teníamos la mezcla entre estos dos elementos. Teníamos tanto opiniones como hechos. Entonces ahí aparece esa mezcla media extraña. Lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente una de las partes que lleva este nombre de unidad, ¿cierto? El ensayo y otros textos no literarios. Y lo que vamos a revisar el día de hoy es esta parte de ese nombre largo que tiene la unidad, que es el ensayo. ¿Qué es un ensayo? En cuarto medio estamos bombardeados prácticamente por esta palabra, con el tema de los ensayos PSU, ¿cierto? En algún momento antes en la enseñanza media nos bombardearon con todo lo que eran los ensayos SIMSE, ya en cuarto medio lo que estamos aquí en Puntaje NEM, ¿cierto? Nos bombardean con el tema de ensayo PSU. Este ensayo es otro tipo de ensayo, pero tiene ciertas características similares en el tema de que es una especie de prueba, de ir tentando el camino. Entonces, en la clase de hoy, como dijimos, vamos a ver el ensayo como uno de los ejemplos de los textos mixtos. Lo que vamos a revisar es el origen y la historia que tiene este texto de ensayo, las características del ensayo, la estructura que tiene y la organización de las ideas, que se conforman generalmente de dos maneras, siguiendo la lógica inductiva y la lógica deductiva. Para todos aquellos que todavía están en el colegio y tal vez van a ir diciendo, bueno, esas palabras yo las he escuchado antes, esto de inductivo y deductivo. Probablemente lo escucharon alguna vez en filosofía o lo van a escuchar. Así que para ir tanteando terreno, ¿cierto? Para no decir, bueno, si es lenguaje nomás, o es filosofía nomás, o es matemática nomás. No, aquí todas las cosas se van configurando en un todo. Nosotros tenemos que tener conocimientos generales. Para eso es la enseñanza media, para ir abarcando un poquito de todo y darnos cuenta que todo está relacionado finalmente. Entonces, vamos a partir por la gran duda. ¿Qué es el ensayo? ¿Qué es un ensayo? El problema del ensayo, chiquillos, que como texto mixto, es que ha sido muy difícil catalogarlo durante muchos años. Se ha dicho que el ensayo es una especie de género literario, así como está el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Algunos autores suman dentro de esos géneros el ensayo. Otros autores, y es a la corriente a la que nosotros nos estamos adscribiendo, están diciendo que el ensayo no es ningún género, sino que es otro tipo de texto, texto mixto, un texto híbrido, que mezcla muchas cosas. Y por eso vamos a ver a 4 personas, ¿cierto? 4 grandes escritores, que alguna vez han querido definir qué es un ensayo, porque definir lo que es un ensayo es muy difícil. Entonces, por ejemplo, este caballero Ortega y Gasset nos dice que un ensayo es la ciencia sin prueba explícita, es decir, es una ciencia, pero que no se puede comprobar. Raro, ¿cierto? La característica de la ciencia es que es comprobable. Después Alfonso Reyes nos dice que el ensayo es la literatura en su función ancilar, es decir, que la literatura es una esclava del ensayo y que además el ensayo es una especie de centauro de los géneros, es decir, es como un armazón, es una cosa ahí media mezclada. Eduardo Gómez de Vaquero, también conocido como Andreño, nos dice que el ensayo está en la frontera de 2 reinos, de 2 elementos, el de la didáctica y el de la poesía, y es excursiones del uno al otro. Es decir, por un lado tendríamos un texto didáctico, es decir, un texto más bien de características no literarias, y por otro lado tendríamos a la poesía, es decir, un texto de características literarias, y que el ensayo está justo en medio de los dos, y va para un lado, y va para el otro, y va según la conveniencia que tenga. Y finalmente, Eugene Dors, o Genio de Ors, o bueno, como le queramos decir, ¿cierto? Nos dice que es la poetización del saber, es decir, el saber expresado con palabras literarias, el saber expresado con palabras bonitas, con esa imaginación que tienen las palabras, con esa connotación que nosotros les encontramos a las palabras. Y ojo, ¿por qué está aquí en la imagen mi amigo José Ortega y Gasset?
Porque muchas veces, y esto ustedes pueden buscar en YouTube, que hay muchas bromas al respecto, mucha gente que se ríe de personas que creen que Ortega y Gasset son dos personas, para que ustedes no caigan en esa trampa, ¿cierto? Y como estamos hablando aquí de que hay muchas cosas que nosotros podemos ir adquiriendo en torno a lo que es la cultura popular o, ¿cierto?, ir adquiriendo saberes generales. José Ortega y Gasset, o también conocido como Ortega y Gasset, es una persona y es la persona que está aquí en esta imagen. Así que, ojo, no los engañen. Ortega y Gasset es una sola persona, ¿ya? Para que no caigan en esa disyuntiva que generalmente se cae. Que de verdad, chiquillos, ustedes buscan en YouTube, hay mucha gente que se burla de quienes creen que Ortega y Gasset son dos personas. Bien, entonces, decíamos... El ensayo, ¿cierto?, es un texto de características mixtas, es un texto de características híbridas, es decir, mezcla tanto elementos del mundo literario como del mundo no literario. Por eso, tal como dice el nombre, y por eso se llama ensayo, que ya lo fuimos un poco adelantando al inicio de la clase, el ensayo es un texto de prueba, es como un sondeo. El autor va dando las características de su propia intencionalidad con lo que va realizando. Fíjense, me voy a devolver. Ortega y Gasset nos decía que el ensayo es una ciencia sin prueba explícita. Eso nos quiere decir que es una ciencia, pero que no se puede comprobar. Es decir, estamos presentando más bien ante hechos, estamos presentando opiniones, pero opiniones que tal vez no están también fundamentadas, sino que son cosas que se me van ocurriendo a mí. Entonces, cuando nos enfrentamos ante un ensayo, probablemente lo que vamos a leer es la opinión de alguien en relación a un hecho, con ciertas características informativas, pero finalmente es mi opinión al respecto. Es una serie de divagaciones. Por eso tampoco el ensayo lo podríamos escribir como un tipo de discurso argumentativo total y exclusivamente puro. Porque decimos siempre, cuando nosotros veíamos el discurso argumentativo, ¿cierto? Decíamos que el discurso argumentativo tiene una tesis, unos argumentos, una conclusión, bla, bla, bla. Pero el discurso argumentativo busca comprobar elementos, busca dejar en evidencia las cosas que se están diciendo. El discurso argumentativo es un discurso para ganar. Por lo tanto, este discurso para ganar es un discurso que tiene que estar ultra, súper bien elaborado y ultra, súper bien estructurado. El ensayo, no. El ensayo es un texto muy libre, de características muy heterogéneas. Van sacando de todos lados un poquito y van armando, ¿cierto?, su propia opinión. Por eso ahí dice, tal como su nombre lo dice, el ensayo es una prueba, es un sondeo escrito de las ideas que tiene un autor en torno a un tema determinado. El autor tiene por objetivo exponer y sustentar su posición intelectual, moral o política con respecto a un tema en específico, por lo que requiere de su inteligencia y capacidad de observación. Decíamos que el ensayo es un texto donde el autor presenta su opinión, ¿cierto? Por eso ahí está opinión 1, opinión 2, opinión N, porque pueden ser muchísimas. Presenta su opinión ante un hecho determinado. Ese hecho probablemente está documentado, es un hecho que ocurre, pero la opinión que vaya teniendo el autor frente a este hecho es lo que va variando y que en realidad a veces no tiene sustento alguno. Por eso estamos diciendo que el ensayo es un texto tan libre y que por eso es conveniente ya estudiarlo en cuarto medio, ¿cierto? Para no ir confundiéndolo con los otros tipos de texto que nosotros vemos con anterioridad. Además, y lo vamos a ver aquí, el ensayo es un texto que si bien nació hace muchos años, es un tipo de texto que si bien nació hace muchísimos años, muchos años, es un texto que en la actualidad goza de un gran auge, es decir, tiene total y completa vigencia, más que el texto literario, más que el texto no literario. Muchos autores, y de hecho por eso mismo en el colegio se utiliza como herramienta didáctica, tiene mucho auge, mucha vigencia por la manera en la que se estructura y la manera en que se presentan las ideas. Entonces, el ensayo, ¿cierto?, tiene su origen, lo dijimos recién, es muy antiguo. Su origen lo podemos remontar hacia la antigua Grecia o la antigua Roma. Y ojo aquí, vamos a hacer una salvedad, es una especie de paréntesis. Cuando hablamos de antigua Grecia y antigua Roma, ambas palabras, y aquí ya nos estamos poniendo un poquito más exquisitos, ambas palabras tienen que ir en mayúscula porque nos estamos refiriendo al nombre de una época determinada. Ya, por eso están los dos ahí escritos con mayúscula. Estamos determinando que es esa edad antigua donde Roma y Grecia gozaban de un gran auge. Ya no es la Roma o la Grecia actual. Ya, por eso esos aparecen ahí con mayúscula. Cierre de paréntesis. Ya. Con respecto al ensayo, se reconoce a este caballero, Michel de Montaigne, el que no aparece. Nos tenemos aquí al lado, ¿cierto? Este amiguito de cuello
de cuello tan estilizado, con el cono de la vergüenza. Este amiguito, Michel de Montaigne, se reconoce como el primer autor que nombró a sus tipos de escrito con el nombre de ensayo. Sin embargo, este caballero Montaigne era muy estudioso, era muy erudito y además tenía la suerte de ser muy ricachón. Entonces, la educación de esa época, a través de toda su ricachonería, es decir, a través de todo el dinero que él poseía y su familia poseía, hizo que antes de aprender incluso a hablar francés, que era su supuesto idioma original, hablara tanto latín como griego. Porque antes hablar latín y griego era de una persona muy culta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como él se empezó a adentrar en estudios tanto del latín y de la antigua Roma, como del griego y de la antigua Grecia, empezó a conocer a dos autores llamados Séneca y Plutarco. Séneca y Plutarco fueron escritores que empezaron a mandar una serie de cartas, ¿cierto?, a distintas personas, y en esas cartas iban dando a conocer sus opiniones con respecto a lo que pasaba, por ejemplo, en la antigua Roma. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Empezaron a dar pequeños, podríamos decirlo, el pequeño origen que nosotros podemos reconocer con respecto al ensayo. Montaigne se toma de esto y empieza a crear su propio libro, ¿cierto? Y a este libro lo tituló Ensayos. Y él consideró que en esos ensayos él no estaba haciendo nada del otro mundo, simplemente estaba dando sus opiniones con respecto a lo que él estaba observando en lo que veía, en su granja, en su castillo, en el lugar donde él vivía, etcétera, etcétera. Entonces, aquí de hecho nos encontramos con un fragmento, ¿cierto?, de cartas a Lucilio, que fueron escritas por Séneca. Y en estas cartas, en este fragmento, ¿cierto?, de la carta a Lucilio que escribió Séneca, dice: a veces dices, quiero hojear tal libro, a veces tal otro. Empalagarse con muchas cosas es lo propio de los estómagos hastiados. Lo mucho y lo diverso no nutre, contamina. Entonces, si nos damos cuenta, aquí Séneca lo que está expresando es un estilo súper personal con respecto a lo que él opina acerca de el aburrimiento, el hastío, ¿cierto? Uno dice, estoy aburrido, estoy hastiado, estoy chato, como decimos muchas veces, voy a agarrar un libro. En esa época recuerden que no había televisión, no había Netflix, no había Facebook, no había juegos, no había nada, había libros. Entonces él decía, ya voy a leer este libro, pero el libro no me gustó, entonces voy a agarrar este otro libro. Pero este libro tampoco me gustó, entonces voy a agarrar este otro libro. Y así se iba, Entonces, lo que Séneca opina con respecto a esto es que en realidad esa persona no se está nutriendo, sino tampoco podemos decir que es una persona muy instruida, sino que es una persona contaminada. Entonces, en esta carta, Séneca demuestra un gran estilo personal, ¿cierto? Y es muy distinto a un texto más elaborado, donde nosotros decimos, bueno, tal vez aquí Séneca debió haberse instruido y contarnos por qué él opina tal cosa. No, él simplemente lo opina. Y también nos damos cuenta que, como es una carta, ¿cierto? Las cartas tienen esa característica, presenta un tono personal y se dirige a una persona, y de hecho se dirige de una manera más bien familiar. A veces dices, habla directamente a un tú. Y después, tomándose de esto, ¿cierto?, Michel de Montaigne, en sus ensayos, él de hecho parte este ensayo diciendo: este es un libro de buena fe, lector. Desde el comienzo te advertirá que con él no persigo ningún fin trascendental, sino solo privado y familiar. Tampoco me propongo con mi obra prestarte ningún servicio, ni con ella trabajo para mi gloria, que mis fuerzas no alcanzan el logro de tal designio. Es decir, en ese prefacio, podríamos decir, de los ensayos, en esa introducción que hace él a los ensayos, está diciendo: no persigo nada. Estoy escribiendo por escribir. Voy a decir lo que me parece a mí al respecto de tal cosa, pero no estoy buscando ni gloria, ni quiero prestarte un servicio, ni tengo fuerza para hacerlo, ¿cierto? Y este texto es privado y familiar. Entonces, el autor advierte que su texto tiene un carácter distinto a otros. Él ya está advirtiendo, no está diciendo, si tú lees esto, no te vas a instruir de ninguna manera, simplemente vas a saber lo que yo opino al respecto de algo. Busca reflejarse a sí mismo. Él nos está advirtiendo desde ya, nos está diciendo, mis fuerzas no alcanzan para hacer un libro gigante. No tengo ganas de hacerlo. Por lo tanto, se está reflejando a sí mismo como una persona, podríamos decirlo tal vez, floja, con todas sus letras. Una persona floja. Si nos vamos a la vasta experiencia y a la nutrida cierta cantidad de libros que tenía este caballero, probablemente no era flojo.
pero era una persona que según las características que nos está presentando, lo era. Y además, una de las características que podríamos llamar innovadora para la época, recuerden que este es un texto de 1580, muchísimos años atrás, hace poquito, ¿cierto? Se había descubierto América, habían llegado los españoles a América, con suerte se había fundado Santiago, ¿cierto? Es un recurso muy novedoso, y por favor fíjense en las comillas, un texto muy novedoso, el dirigirse inmediatamente al lector. Él está asumiendo que alguien lo va a leer. Y como está asumiendo eso, le está hablando directamente a esa persona. Le está hablando a un ente ficticio que no sabe quién es, no tiene idea, pero sabe que alguien lo va a leer. Entonces, dentro de todos estos elementos, ¿cierto?, que nombramos, esto me voy a mover porque ahí no se ve, ¿cierto? Dentro de todos estos elementos, podemos decir que Montaigne, dentro de su creación, fue sumamente innovador. ¿Cómo logró esta innovación? Precisamente fijándose en los clásicos. Y esto lo vamos a revisar una vez más adelante, ¿cierto?, cuando estemos viendo todas las características de los textos contemporáneos. Chiquillos, lo estoy leyendo un poquito en el chat, no alcanzo a leer todo, así que les recuerdo que las preguntas al final de la clase, y no se peleen, ya, no se peleen, no hay lugar para pelear. Ya, sigamos entonces. Como decíamos, el ensayo como texto literario desapareció hace muchísimos años. Los primeros indicios los encontrábamos en la antigua Grecia y Roma con Séneca y Plutarco, como ya habíamos dicho anteriormente. Después, en la época, ¿cierto?, que estábamos nombrando, donde aparece el ensayo como tal, es precisamente en el Renacimiento, a partir más o menos, y esto es sumamente más o menos, chiquillos, no nos podemos casar con un año, pero esto es más o menos, ¿cierto?, en el siglo XVI y al siglo XVII. Y aquí podemos encontrar como exponentes a quien ya nombramos anteriormente, ¿cierto?, Michel de Montaigne, y a Francis Bacon. Después, más adelante, ¿cierto?, en España, sobre todo, que en Hispanoamérica, el ensayo tuvo un gran auge, no sabemos bien por qué, pero el ensayo tuvo un gran auge como creación literaria. El romanticismo español durante el siglo XVIII, ¿cierto?, tuvo como exponente a Benito Jerónimo de Feijó, o Feijó, hay distintas maneras de pronunciarlo. Benito Jerónimo Feijó. Después, más adelante, también en España, ¿cierto?, nos encontramos al naturalismo español del siglo XIX, y aquí podemos encontrar como exponentes a Emilia Pardo Bazán y a Marcelino Menéndez Pelayo. Ojo aquí, y aquí vamos a hacer una salvedad. Y por eso, de hecho, ese siglo XIX está destacado con un color distinto. En este año, ¿cierto?, las imprentas se empezaron a comercializar de manera más masiva. Por lo tanto, era más fácil crear periódicos. Este elemento, el ensayo, y así como otros elementos literarios, pero nos vamos a referir específicamente al ensayo, se empezó a publicar de manera de folletines. Los folletines eran entregas escritas, ¿cierto?, que se hacían según la periodicidad que haya ido teniendo ese periódico. Y estas entregas podían durar mucho tiempo. La verdad es que la gente en esa época no tenía la capacidad. Recuerden que no había Netflix, no había computador, no había Facebook, no había Instagram, no había ninguna cosa. Lo único que tenían para entretenerse era leer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esa época, con la comercialización más amplia de las imprentas, que son las imprentas, eran los elementos que a ellos les permitían imprimir, por eso se llama imprenta, que les permitían imprimir las hojas en papel y que llegaran a mucho público. En esa época, la gente no tenía dinero para comprar un libro, o era más caro hacer un libro que lanzar un diario. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? A través de entregas periódicas también se publicaban, por ejemplo, novelas. Entonces uno podía ir siguiendo una novela durante muchos periódicos en adelante. Podían ser 5, 10, 15, 20, 50 periódicos que uno tenía que ir comprando porque quedaba con la intriga del capítulo siguiente. Entonces, el ensayo tiene un gran boom en esta época, durante la época del siglo XIX, y específicamente ahí decimos en el naturalismo español, precisamente porque la gente le interesaba saber qué era lo que decían los estudiosos o las personas que estuvieran de moda en la sociedad con respecto a algún tema en particular. Entonces, por ejemplo, acá, dentro del siglo XIX, dentro del naturalismo español, esta señora Emilia Pardo Bazán y Marcelino Menéndez Pelayo lograron un gran auge a través de la publicación de sus ensayos en los periódicos, precisamente a través de este sistema de folletines.
En Hispanoamérica encontramos lo mismo del naturalismo, ¿cierto? Durante la misma época, del siglo XIX, y grandes exponentes son el argentino Domingo Faustino Sarmiento y el cubano José Martí. ¿Qué era lo que hacían ellos? Ellos eran personas muy instruidas, participaron en algún momento en alguna guerra, por lo tanto eran especies de héroes, eran especies de famosos de la época, podríamos decirlo de alguna manera, eran como faranduleros de la época. Entonces, como eran tan conocidos, la gente quería saber qué era lo que opinaban con respecto a temas que estaban en ese momento de moda. Por ejemplo, la esclavitud moderna, el mestizaje, por ejemplo, o la separación de los distintos reinos de Hispanoamérica de la figura de España, etcétera, etcétera. Entonces ellos lograron un gran auge publicando precisamente sus ensayos y de hecho están en cuarto medio, sobre todo los quienes estén en cursos humanistas, ¿cierto? Probablemente han visto estos elementos diferenciados como por ejemplo el de literatura e identidad, donde todavía se sigue leyendo qué era lo que opinaba Domingo Faustino Sarmiento y qué era lo que opinaba José Martí con respecto a ciertos temas. Y después, ya en el siglo XX, ¿cierto? En el caso de España nos encontramos el gran auge que tuvo Miguel de Unamuno, que por ahí a lo mejor tal vez lo tuvieron que leer como lectura obligatoria en el colegio. Y en Hispanoamérica también encontramos a Octavio Paz y Jorge Luis Borges, quienes también tuvieron gran auge, si bien estas tres personas que nombramos, Miguel de Unamuno, Octavio Paz y Jorge Luis Borges, tuvieron alguna vez alguna novela andando por ahí. La verdad es que también se destacaron como grandes escritores de ensayos y la gente quería saber qué era lo que ellos estaban escribiendo con respecto a algún tema en particular. Bien, el ensayo del que hemos hablado tanto tiene ciertas características particulares. Si bien es un texto de características sumamente libres, sumamente libres, porque podemos hablar de lo que queramos y básicamente estamos expresando nuestra opinión, sí tiene algunas características que comparten todo este tipo de escritos. El primero es el carácter interpretativo y subjetivo, en donde el análisis del tema es realizado desde la perspectiva particular del autor, es decir, se presenta la voluntad de estilo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el ensayo, ¿cierto?, nos presenta la subjetividad del autor, la manera que tiene el autor de abordar un tema, por eso hablamos de la voluntad de estilo. Y además vemos las interpretaciones que hace el autor con respecto al tema que esté tratando. También a raíz de eso, ¿cierto?, otra de las características que tiene es la argumentación. El ensayo, si bien presenta características de dos tipos de textos, ¿cierto?, el literario y el no literario, genera ciertas secuencias de orden argumentativa y expositivas. Sin embargo, las que priman es la argumentación, porque lo que se está presentando es una opinión, ¿cierto? Por eso ahí dice, es planteada una opinión y las defensas para esta. Y se reproduce una especie de razonamiento blando. Y lo vamos a llamar de esta manera porque decíamos, el texto argumentativo es sumamente estricto. El texto argumentativo es un texto para ganar, lo decíamos, ¿cierto? Es un texto que tiene que estar muy bien documentado, tiene que seguir ciertas pautas, ciertas reglas, ser revisado bajo esas pautas y esas reglas, y ahí uno puede decir, ok, esta argumentación está bien. Sin embargo, el ensayo, como tiene estas características más libres, ¿cierto? Es como el hermano hippie de todos los tipos de ensayos. Podríamos decir que es un razonamiento blando. No, el razonamiento que presenta no resiste probablemente todas las características que nosotros le damos al texto argumentativo, o todos los elementos que tienen que aparecer para que un argumento sea válido, como la suficiencia, la relevancia, etcétera, etcétera. Entonces, en la argumentación se produce este razonamiento blando. Es un razonamiento simple, podríamos decirlo. ¿Qué otra característica tiene? La brevedad. Generalmente, aparte de que el tema, como es ahí, no es analizado en detalle ni exhaustivamente, es decir, no es analizado en profundidad, sino que es analizado bien someramente, bien por encimita, el ensayo generalmente es un texto breve, generalmente no dura más allá de varios párrafos. Y si dura más allá de varios párrafos, se va estructurando o se va separando de acuerdo al tema. ¿Ya? Siempre se acota mucho el tema porque es una opinión y un razonamiento hablando, como decíamos con anterioridad. También tiene el carácter dialéctico, es decir, como no investiga el tema en profundidad, como no nos presenta en detalle lo que se quiere
lo que se quiere defender. Lo que se pretende, ¿cierto? O lo que se busca hacer es que la persona que vaya a leer ese ensayo también genere su propia posición con respecto a lo que está leyendo. Por eso, el carácter dialéctico tiene que ver con el diálogo que se puede generar entre el autor y el receptor, entre emisor y receptor, es decir, entre el autor y la persona que está leyendo. Con respecto a esto, entonces, el autor lo que pretende, ¿cierto?, es que nosotros como receptores adoptemos un punto de vista personal. Podemos estar de acuerdo con lo que él nos está diciendo, podemos estar en desacuerdo con lo que él nos está diciendo, pero generar una especie de diálogo para que tal vez nosotros mismos, ¿cierto?, es como una especie de llamado, podríamos decirlo, para que nosotros mismos también, tal vez, podamos crear nuestros propios ensayos. Y finalmente, otra de las características que posee es que aparece un tema actual. Y ojo aquí con la palabra actual. Cuando hablamos de actual, de tema actual, ¿cierto? Estamos hablando de un tema vigente y conocido. Hay temas que se vienen arrastrando de años, muchísimos años. Por ejemplo, el tema de la calidad de la educación. Vamos a poner un ejemplo. Ya que estamos aquí en Punta de GENEM hablando de educación, vamos a poner el tema de la calidad de la educación. Es un tema que se viene arrastrando por años. Por lo tanto, uno podría decir, pero eso no es actual. Sin embargo, vemos que sí, efectivamente es actual y que todavía hasta el día de hoy, ¿cierto?, hay protestas estudiantiles, y se piden ciertas mejoras, y se piden ciertos cambios, se hacen los cambios, después se piden nuevos y así sucesivamente. Entonces, hay algunos temas que se arrastran por años, pero siguen siendo totalmente vigentes hasta el día de hoy. Vamos a poner otro ejemplo que está fuera del lado de la educación. Hablamos de que José Martí y Domingo Faustino Sarmiento presentaban como temas la esclavitud. Yo no podría decir, bueno, en nuestra concepción, ¿cierto?, totalmente occidentalizada y moderna. Uno podría decir, pero bueno, si actualmente no hay esclavitud, la gente no nace como esclavo. Sin embargo, aparece ahí el tema que está tan vigente, sobre todo en sectores de América del Norte, como la trata de blancas. Lo hemos visto, ¿cierto? Aparece el tema de estas esclavitudes modernas relativas a la prostitución, o también esclavitudes modernas, por qué no decirlo, también nuestra adicción que generamos a los elementos tecnológicos. Son distintos tipos de esclavitud que se vienen arrastrando por años, por decenios, por centenios, y sin embargo, hasta el día de hoy siguen siendo vigentes y conocidos. Bien, la estructura del ensayo. El ensayo sigue la misma estructura que siguen prácticamente todos los textos. Y en esta parte como que la verdad es que no presenta una innovación como tal. La estructura sigue lo mismo de introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción generalmente se presenta una oración, párrafo o párrafos que inician e interesan al lector por el tema que se va a presentar. Es decir, presentamos el tema del que vamos a hablar y tratamos de interesar a nuestro lector, ¿cierto?, a través probablemente de elementos persuasivos. Y este inicio del ensayo puede ser una pregunta, una reflexión, una estadística, un comentario, etc. Podemos partir el ensayo de varias maneras. Chiquillos, consejo, y este es el consejo de todo corazón. Si a ustedes les hacen hacer ensayos en el colegio, que lo más probable es que sí, porque se piden generalmente ensayos en historia, en filosofía, en lenguaje, y en otros ámbitos también he visto que piden ensayos en biología también. La manera más fácil de partir un ensayo siempre es una pregunta. ¿Por qué? Porque un ensayo, podríamos decirlo, es la respuesta a una pregunta de desarrollo, pero es una respuesta más extensa, más larga. Entonces, este consejo es de la profe que no les pone notas. Este es el consejo de profe sin notas. Parten con una pregunta y esa pregunta la desarrollan hacia abajo. Si les hacen ese ensayo en el colegio, de verdad sigan ese consejo. Después, en el desarrollo, la respuesta a la pregunta, ¿cierto?, se discuten las ideas propuestas en la introducción, se aportan argumentos y ejemplos que sean pertinentes al caso. Si yo estoy hablando acerca de, pongamos el caso de la esclavitud, voy a presentar argumentos que la esclavitud está mal porque no debiese ocurrir, que una persona que es un igual trate a otro igual de manera tan abyecta, tan impropia, ¿cierto? Y me pongo a hablar de las manzanas. Tiene que ser un ejemplo pertinente, pues chicos, tiene que tener que ver con lo que estamos hablando desde un comienzo. Y el desarrollo generalmente está compuesto de varios párrafos.
finalmente, en la conclusión, ¿cierto?, constituye la aportación y la opinión final del escritor. Ya estamos dando por terminado, estamos cerrando todo lo que hablamos con anterioridad. Y además resumimos lo expuesto anteriormente. Es decir, aparece un aporte final, una idea que engloba todo lo demás, y a través de esa idea que está englobando lo que yo ya presenté, estoy haciendo una especie de resumen de lo presentado. Entonces, si se fijan, la verdad es que en este tema de estructura el ensayo no innova mucho. Lo que innova sobre la manera de tratar los temas que sean más complejos. Bien, entonces, lo que se me olvidaba, por eso algo me falta. Ya, cuando hablamos de introducción, desarrollo y conclusión, generalmente, y esto es como lo mínimo de párrafos que tiene un ensayo, generalmente el mínimo se consideran 5. 1 de introducción, 3 de desarrollo y 1 de conclusión. Entonces, si se fijan, la parte más fuerte siempre está en el desarrollo, en esos 3 párrafos de desarrollo. Chiquillos, traten de que el párrafo de introductorio sea extenso, que no sea tan pobre y que presenten adecuadamente lo que van a hablar con anterioridad. ¿Y por qué la importancia de la conclusión? Porque a través de la creación de la conclusión se van a dar cuenta si es que todos los temas que ustedes enunciaron en algún momento que iban a poner en la introducción se cumplen o no se cumplen. Si no se cumplen, lo ideal es reescribir la introducción. Recuerden que el escribir no es un ejercicio lineal de, bueno, voy a escribir y lo entrego y adiós. No, uno escribe, lee, reescribe, vuelve a leer, vuelve a reescribir, vuelve a leer, y si finalmente a la tercera vez uno no le encuentra ningún problema, lo entrega. No hagan tal de simplemente escribir y entregar al profesor, porque si no ahí precisamente empiezan a bajar las notas porque aparecen baches, ¿cierto?, en el camino que no vimos cuando estábamos escribiendo en un comienzo. Entonces, en este elemento de la estructura del ensayo les di varias pistas, chiquillos. Recuerden, en la introducción, más fácil partir por una pregunta. La conclusión, resumir todo lo que dije con anterioridad, y si me estoy dando cuenta que hay algún elemento que no nombré en la introducción, tengo que agregarlo. Ojo ahí. Bien, con respecto a las organizaciones, de las ideas en el ensayo, si bien, como decíamos, la estructura de este ensayo o la presentación de las ideas no es tan acabada, ¿cierto? Es más bien hippie, como dijimos en algún momento, es libre, ¿cierto? Sí podemos encontrar ciertas maneras con las que los autores presentan sus opiniones. Estas maneras presentan la lógica inductiva y la forma deductiva. Y aquí es lo que decíamos, probablemente estas palabras en algún momento las escucharon en el sector de filosofía. La lógica inductiva es aquella donde el escritor comienza el ensayo mostrando ejemplos concretos para luego deducir de ellos las afirmaciones generales, las opiniones o las creencias. Es decir, va de lo particular a lo general. Y en la lógica deductiva, el escritor comienza el ensayo mostrando afirmaciones generales, su opinión o creencia, la que documenta por medio de ejemplos concretos. Es decir, al revés de la lógica inductiva, aquí ya no partimos por los ejemplos, sino que los ejemplos van al final. Por lo tanto, aquí seguimos la lógica de lo más general a lo más particular. Fijémonos en estos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de lógica inductiva. Dice así: hoy los chilenos fácilmente recordamos películas nacionales, por ejemplo, La Frontera, La Luna en el Espejo, El Desquite, Coronación, El Chacotero Sentimental, Sangre Eterna y Sexo con Amor. Todas estas películas han tenido éxito de crítica y de taquilla. Por lo tanto, es posible decir que el cine chileno ha mejorado en el último tiempo. Si se fijan, todo lo anterior, ¿cierto?, lo que está marcado con rojo, son ejemplos totalmente concretos. Son nombres de películas que han tenido una gran aceptación en el cine y del público para que la vaya a ver, ¿cierto? Tenemos ahí, bueno, igual son películas antiguas, pero en algún momento tuvieron harto éxito. Sexo con Amor, El Chacotero Sentimental, La Frontera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de todos esos ejemplos, nosotros llegamos a la conclusión, ¿cierto?, a la afirmación general de que es posible decir que el cine chileno ha mejorado mucho o ha mejorado en el último tiempo. ¿Por qué? Porque tuvimos esos ejemplos que nos dicen que llevaron muchas personas al cine en ese momento. Y después, y ahí nos fijamos, ¿cierto?, que la lógica inductiva sigue esta especie de pirámide. ¿Por qué pirámide?
porque vamos de lo particular a lo general. Tenemos de particularidad los nombres de estas películas taquilleras y finalmente la conclusión a la que llegamos. En la lógica deductiva vamos a tener la pirámide para el otro lado, porque aquí la afirmación general está primero y los ejemplos concretos están después. Vamos a leer este texto que es de Jorge Luis Borges. Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura 1 segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Entonces, acá tenemos una afirmación general o una opinión, ¿cierto? Que es lo que finalmente él quiere defender en su escrito. Su opinión o su creencia o su afirmación personal es que el problema de los pájaros, ¿cierto?, involucra el de la existencia de Dios. ¿Qué ejemplos da él para obtener que finalmente, ¿cierto?, Dios existe? Que el número de pájaros era un número entero que iba entre 10 y 1. Ese fue su razonamiento. Por lo tanto, Dios existe. Si se fijan, y ahí por ejemplo Víctor nos dice, ¿what? Si se fijan, este texto es un texto de características muy literarias. Me voy a devolver. El texto que teníamos aquí con respecto al cine, ¿cierto?, al cine chileno, es un texto que presenta características no literarias. Nos presenta ejemplos concretos, no nos dicen nada del otro mundo, no tenemos que interpretar, no hay mayor uso de la connotación, bla, 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 bla. Es un texto más bien objetivo. Sin embargo, este texto, que nos vamos a poner ahí, este texto de Borges, que Borges se caracteriza por tener unos textos muy complejos y muy raros, este texto de Borges, nosotros nos fijamos y ya empieza a aparecer elementos tanto objetivos como subjetivos. Objetivos, lo que él vio, ¿cierto? Él nos dice, cierro los ojos y veo una bandada de pájaros, la visión de 1 segundo, bla, bla, bla. Nosotros no podemos dictaminar, ¿cierto?, si eso es cierto o falso. Nosotros solamente tenemos que creerle como que es un hecho. Él lo vio. Sin embargo, ¿cierto?, toda la creencia o todo el razonamiento que generó después con sus elementos, ¿cierto?, con sus creencias, ya aparecen los elementos más bien connotativos, es decir, le está dando intencionalidad al lenguaje, está mezclando elementos tanto del mundo no literario como elementos del mundo literario. Y han llegado a una conclusión de que Dios existe a través de toda este pensamiento con respecto a los pájaros, si los pájaros eran definidos o eran indefinidos, bla, 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 bla. Borges es así, tenemos que quererlo tal como es. Bien. Entonces, nos vamos a ya la última parte de la clase, va a ser una actividad de aplicación. Vamos a leer un texto llamado El hábito de la lectura. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo mientras leemos el texto? Nos vamos a fijar cómo cumple las características del ensayo. Y al decirles cómo cumple las características del ensayo, les estoy diciendo ya, primero, es un ensayo, segundo, cumple todas las características. Vamos a ir viéndolas cómo van apareciendo. Y estas características serán el carácter interpretativo y subjetivo, la argumentación, la brevedad, el carácter dialéctico y el tema actual o vigente, como decíamos. Ya. Vamos a ver. Me voy a desaparecer porque si no, no se ve el texto completo. Ahí sí. Ya. El hábito de la lectura. Se admite como un hecho probado el que la gente, no solo en España, sino en el mundo entero, lee menos cada día que pasa, y cuando lo hace mal y sin demasiado deleite ni aprovechamiento. Es probable que sean varias y muy complejas las causas de esta situación, y creo que la culpa no es solo de la televisión. Incluso cuando no había televisión, cuando aún no estaba inventada, tampoco leían, sino que mataban el tiempo que les quedaba libre, que era mucho, jugando a las cartas o al dominó, o discutiendo en la tertulia del café de todo lo humano y gran parte de lo divino.
La televisión incluso puede animar al espectador a que pruebe a leer. Bastaría con que se ofreciese algún programa capaz de interesar a la gente por alguna de las muchas cuestiones que tiene planteado el pensamiento, en lugar de probar a anestesiarla o a entontecerla. Los gobiernos, con manifiesta abdicación de sus funciones, agradecen y aplauden y premian el que la masa se entontezca aplicadamente para así poder manejarla con mayor facilidad. Por eso le merman y desvirtúan el lenguaje con el mal ejemplo de los discursos políticos. Le fomentan el gusto por los inútiles y engañadores espacios de publicidad. Le aficionan a la música estridente, a los concursos millonarios y a las loterías. Le animan a gastar dinero y a no ahorrar. Le cantan las excelencias del Estado. El hábito de la lectura entre los ciudadanos no es cómodo para el gobernante porque, en cuanto los ciudadanos razonan, se resisten a dejarse manejar. A mí me reconfortaría poder pregonar a los cuatro vientos la idea de Descartes o Descartes de que la lectura de los grandes libros nos lleva a conversar con los mejores hombres de los siglos pasados, y a la otra idea, esta de Montesquieu, y más doméstica, pero no menos cierta, de que el amor por la lectura lleva al cambio de las horas aburridas por las deleitosas. La afición a la lectura no es difícil de sembrar entre el paisanaje. Bastaría con servirle, a precios asequibles, buenas ediciones de buena literatura, que en España las hubo en abundancia. Este menester incumbiría al Estado, claro es, pero no necesariamente a través de cualquier angosto y poco flexible organismo oficial, sino pactando las campañas con las editoriales privadas. La culpa de que se haya perdido en proporciones ya preocupantes el hábito de la lectura, y no solo en España, repito, es culpa de los gobernantes del mundo entero. Echarle la culpa del desastre a la televisión es demasiado cómodo, sí, pero no es cierto. Este es un texto de Camilo José Cela, apareció en el diario ABC el día 29 de marzo de 1993. Un texto antiguo, tiene ya más de 20 años y podemos ver que sigue aún vigente. Entonces, decíamos, y me voy a volver a aparecer, pero cuando encuentre el cursor. ¿Dónde estás, cursor? Ok, ahí estoy. Ya, decíamos que el ensayo tiene, ¿cierto?, este carácter interpretativo y subjetivo, es decir, que nos da a conocer las opiniones y la manera de escribir de los autores. ¿Dónde veíamos esta característica? Precisamente en esta parte, donde Camilo José Cela dice: a mí me reconfortaría poder pregonar a los cuatro vientos la idea de Descartes de que la lectura de los grandes libros nos lleva a comenzar con los mejores hombres de los siglos pasados, y la otra idea, esta de Montesquieu, y más doméstica, pero no menos cierta, de que el amor por la lectura lleva al cambio de las horas aburridas por las deleitosas. Él precisamente nos está diciendo: yo conozco estos dos autores, conozco lo que en algún momento dijo Descartes, conozco también lo que en algún momento dijo Montesquieu, por lo tanto, yo creo lo mismo que creen ellos. Él nos está dando a conocer su propia manera de razonar, ¿cierto?, con respecto a lo que es la lectura para él, que por un lado nos lleva a conocer el pasado y además también nos lleva a cambiar estas horas aburridas por horas entretenidas. Y después finalmente dice: la afición a la lectura no es difícil de sembrar entre el paisanaje, es decir, que la lectura no debiese ser difícil de inculcarla de alguna manera, sino que bastaría, ¿cierto?, y esta ya es la opinión que le está presentando su texto, que bastaría con presentar los libros a un precio totalmente fácil, ¿cierto?, las ediciones de buena literatura, que en España en algún momento también las hubo en abundancia. Después, la argumentación, donde él está presentando su argumentación, que podríamos decir que es la tesis del texto que acabamos de leer. La argumentación se presenta en lo que venía después, ¿cierto?, en la opinión que le está dando con respecto a la lectura. Nos dice que la afición a la lectura no es difícil de sembrar entre el paisanaje, bastaría con servirle a precios asequibles buenas ediciones de buena literatura, que en España las hubo en abundancia. Este menester, ojo aquí, él nos dice que es responsabilidad tanto del Estado, pero que
no debiese solamente preocuparse el Estado, sino que se debiese hacer una especie de programa, ¿cierto?, con editoriales de índole privada. La culpa de que se haya perdido en proporciones ya preocupantes el hábito de la lectura, y no solo de España, es culpa de los gobernantes del mundo entero. Echarle la culpa al desastre de la televisión es demasiado cómodo, sí, pero no es cierto. Entonces, él nos dice, tenemos el problema de la lectura. El problema de la lectura tiene dos grandes razones. Por un lado, que el gobierno, ¿cierto?, tiene a muy altos precios el tema de los libros, por lo tanto no es asequible a las personas. Y por otro lado, tenemos el tema de la televisión. Sin embargo, frente a estos dos problemas que él considera que son problemas para generar hábitos de lectura, él nos dice, es fácil culpar a la televisión, pero la verdad es que no es la televisión el problema, sino que es el Estado el problema. Después, la brevedad. Si nos fijamos y estuvimos atentos, la verdad es que fue un texto bastante breve. A lo mejor se veía mucho porque ocupaba mucha pantalla y en un texto con letras más chiquititas a las que estamos acostumbrados, etc. Pero la verdad es que es un texto con 3 párrafos. Decíamos, generalmente cuando uno hace ensayos, pero cuando uno hace ensayos para el colegio o para la universidad, generalmente son 5 párrafos. Pero en estos 3 párrafos, en estos 3 pequeños y miserables entre comillas, párrafos, Camilo José Cela presenta claramente su apreciación con respecto al problema del hábito de la lectura, no solo en España, porque él lo dice, no es un problema del Estado español, es un problema de todos los gobernantes del mundo. 3 párrafos. Es decir, es un texto muy breve. El carácter dialéctico, es decir, aquel carácter que tiene el ensayo para que nosotros, como lectores, generemos nuestra propia impresión con respecto a lo que nosotros estábamos leyendo. Eso lo podemos ver aquí en este fragmento. Dice, se admite como un hecho probado el que la gente, no solo en España, sino en el mundo entero, lee cada día que pasa. Lee menos cada día que pasa. Y cuando lo hace mal y sin demasiado deleite ni aprovechamiento. Es probable que sean varias y muy complejas las causas de esta situación. Y creo que la culpa no es solo de la televisión. Incluso cuando no había televisión, aun cuando no estaba inventada, tampoco leían, sino que mataban el tiempo que les quedaba libre, que era mucho, jugando a las cartas o al dominó, o discutiendo en la tertulia del café de todo lo humano y gran parte de lo divino. ¿Por qué él plantea esto en su texto? Precisamente porque echarle la culpa a la televisión actualmente, a las redes sociales y a Internet es sumamente fácil. Las personas que siguen las clases de puntaje nacional, ¿cierto? Las clases que son el día viernes, siempre parto las clases diciéndole, chiquillos, ustedes están leyendo todo el tiempo. Decirme que no les gusta leer es una mentira. A todos les gusta leer porque todo el tiempo están leyendo. Entonces, Camilo José Cela, ¿cierto? Lo que nos dice es precisamente eso. A la gente nunca le ha agradado leer por deleite. ¿Lo hacen de otras maneras? Claro está, ¿cierto? Nosotros lo hemos dicho en las clases de puntaje nacional. Sin embargo, él nos dice aquí, nunca les ha gustado leer. Si no estaban leyendo, la gente que no estaba leyendo, ¿cierto? Estaban jugando, perdiendo el tiempo como fuese. Entonces, no podemos culpar a la televisión o a los medios masivos de comunicación en general de que la gente lo lea, sino que simplemente no generan un interés. Y más adelante ya en el escrito nos damos cuenta que él plantea que eso es por culpa de los gobiernos, no solo de España, sino que del mundo, ¿cierto? Y ahí ya nosotros podemos empezar a generar este carácter dialéctico, este carácter de diálogo, de empezar a decir, porque uno de los culpables más fáciles de reconocer es la televisión. Entonces uno podría decir, y caer precisamente en ese juego, decir, bueno, pero es que la gente prefiere hacer otras cosas. Y dice, sí, efectivamente, la gente prefiere hacer otras cosas. Estoy de acuerdo con usted, señor lector. Después, el tema actual, y esto ya es para ir finalizando. Chiquillos, el tema no puede ser más actual. Lo dijimos, este texto es de 1993. Él nos habla acerca de elementos que ocurrieron hace muchísimos años, cuando él ni siquiera existía, cuando ni la televisión existía, cuando no existían los medios masivos de comunicación como tal, ¿cierto? Y nos dice, es un tema actual. Más de 20 años han pasado desde que este autor escribió ese texto y hasta el día de hoy vemos los mismos elementos. La afición a la lectura no es difícil de sembrar entre el paisanaje. Bastaría con servirle a precios asequibles buenas ediciones de buena literatura, que en España las hubo en abundancia. Este párrafo ya lo leímos, no lo vamos a repetir.
Entonces, chiquillos, si se fijaron, el ensayo cumplió precisamente ese ensayo que leímos cumplió precisamente con las características que dotamos a este tipo de texto mixto o a este tipo de texto híbrido. Y por ahí ya estoy viendo algunas preguntas, así que nos vamos a ir al resumen de la clase. El ensayo, decíamos, es una composición escrita en prosa en la cual se expone la interpretación personal y las ideas de un autor sobre un tema en particular. Por eso decíamos que era un texto híbrido, presenta tantos elementos del texto no literario como del texto literario, ¿cierto? Y nos presenta la opinión del autor con respecto a algún tema de manera libre. Él simplemente se expresa. El origen del ensayo, ¿cierto?, es antiguo, se remonta desde la antigua Grecia, sin embargo apareció con nombre oficial desde el siglo XVI, recuerden, ¿cierto?, y se consolidó en el siglo XVIII con la aparición de las imprentas más masivas, y actualmente goza de un gran auge debido a la libertad de expresión que otorga al autor. El autor, ¿cierto?, habla de lo que quiere, nos cuenta lo que quiere, hace lo que quiere prácticamente en su ensayo. Y la estructura que sigue este ensayo es la estructura de cualquier texto escrito que nosotros podamos encontrar, de introducción, desarrollo y cierre, ¿cierto? O de introducción, desarrollo y conclusión. Y presenta sus ideas, ya sea de manera inductiva, por ahí estaba preguntando Camila en el chat, ya sea de manera inductiva, es decir, de lo particular a lo general, o de manera deductiva, es decir, de lo general a lo particular. Bien, chiquillos, preguntas con respecto a la clase. Camila, si no se entendió, explico otra vez. Pero aparece aquí los amigos inductivos y deductivos. Víctor pregunta, ¿es como un discurso? Víctor, se considera que todos los textos son discursos. Sí, se considera que todos los textos son discursos, porque se dice que texto es el texto escrito, ¿ya? Y el discurso es el texto en contexto. Entonces sí, el resumen es una especie de discurso. Profe, ¿las clases van de acuerdo con la materia que se va pasando en cuarto? Me refiero a que si tienen la misma malla para seguir que las de cuarto. Sí. Sí. Hay algunos que a lo mejor van a notar ciertos cambios porque justamente estamos en un periodo de adaptación curricular, ya que se considera que es una adaptación entre los contenidos. Pero básicamente los contenidos que estamos revisando, ya sea en la malla antigua o en la malla nueva, son prácticamente iguales. No varían mucho. Así que sí, estamos siguiendo lo mismo que debiese verse en cuarto medio. Javier. Dice, en el texto que usted leyó, va lo actual. ¿Puede ser hasta un punto o es la idea general? No, es la idea general. Es la idea general la actualidad que presenta el texto. No, yo ahí presenté más o menos dónde se veía más destacado, pero la verdad es que el texto en general presenta una idea actual. Que todavía se ve, más que actual, ojo y con esa palabra, más que actual es un tema vigente. Es decir, que lo veamos en la actualidad. Pero como vemos, ¿cierto? Ese tema del problema de la lectura o los ejemplos que pusimos con anterioridad, como la esclavitud o la calidad de la educación, ¿cierto? Son temas que se arrastran desde hace muchísimos años. Por lo tanto, el tema tiene que ser más vigente que actual. No, al parecer no hay más preguntas entonces, chiquillos. Entonces, damos por terminada la clase del día de hoy. Recuerden, los días miércoles estamos en clases de puntaje NEM. Clases dirigidas para todos los estudiantes de cuarto año medio y para aquellos que también ya hayan salido, ¿por qué no? Y para aquellos que también están en cursos anteriores, ¿por qué no? Pero están dirigidas especialmente para ellos. Si ustedes son de cursos anteriores, están adelantando materia. Si ya salieron y a lo mejor están preparando la PSU, como sea alguien por ahí en el chat, ¿cierto? Esto les sirve precisamente para el tema de la comprensión lectora. Así que sean bienvenidos todos, extranjeros y chilenos, porque ya nos ha tocado que hemos tenido extranjeros en clases de puntaje NEM. Entonces, chiquillos, recuerden, clases puntaje NEM los días miércoles a las 7 de la tarde, las clases de lenguaje. Martes y jueves en el mismo horario son las clases de matemáticas. Entonces, chiquillos, que tengan una súper buena tarde. Algunos todavía siguen de vacaciones, así que disfruten sus vacaciones, abríguense harto, los días han estado más bonitos, pero igual cuídense un montón. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.
Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.